Damas y caballeros, muy buenas noches. Qué rico volver a estar con ustedes en estos programas tan agradables que se realizan todos los martes de 6 a 8 de la noche, llamados Noches de PH. Noches de PH en donde única y exclusivamente estaremos hablando de temas de propiedad horizontal. Esta noche 31 de octubre del año 2023, estaremos hablando de un tema que ha causado bastante controversia en algunas partes. Y bueno, la idea es que comencemos a ver de qué es de lo que se trata. Pero en primera instancia, quiero darle un grandísimo saludo a una persona muy especial y que es prácticamente la protagonista, una persona que se ha caracterizado por ser muy especial dentro del campo de la administración de propiedad horizontal, y es a ella a quien le doy mis sinceros agradecimientos porque ella de pronto, consciente o inconscientemente, se dio cuenta de el nacimiento de este programa, del programa de hoy, porque gracias a ti, Sharon Pardo, es a quien le debo dar los agradecimientos de la idea de este espacio en la noche de hoy, el lado oscuro de la PH. Sharon, con el saludo de bienvenida, por favor, ¿nos podrías contar cómo fue ese momento tan agradable en donde surgió este tema? Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por tu invitación nuevamente pues a este espacio que es tan importante para la propiedad horizontal. Un saludo a todas las personas que se están conectando a través de este espacio para poder hablar y charlar de este tema que es, como tú lo decías, llamó la atención, ¿no? Pero pues básicamente quiero contarles a las personas que están conectadas, nace de una charla que tuvimos tú y yo saliendo del Congreso, ¿no? De la revista PH y hablando de esas cosas de las que normalmente no escuchamos ni en conferencias, no escuchamos en programas de PH y que son muchas veces el reflejo, digo yo de esta manera, de la sociedad. Eh, Temas como, por ejemplo, los tratos indignos hacia el administrador, hacia los del consejo, nuestros colaboradores, los manejos indebidos al interior de la propiedad horizontal, la coadministración. Bueno, empezamos a hablar de una serie de temas y le dije a Jorge, pues es un tema perfecto para el tema ahorita de Halloween. Le dije, así como que se me salió, le dije, uy, el lado oscuro de la PH. Entonces, te agradezco pues que hayas tomado la iniciativa de llevar estos temas que tú eres de los pocos que realmente primero dignifican la labor de la propiedad horizontal y también en el ejercicio de la comunicación, el desarrollo, digamos, de estos programas y estos espacios. Bueno, sí, eso es muy cierto y te lo agradezco de todo corazón porque esta tarea en la que estoy involucrado es algo en lo que en muy pocas oportunidades se reciben estos reconocimientos y sé que vienen de todo corazón de parte tuya. Y yo sé que tú tienes una experiencia reciente en la que estás de pronto involucrada en el momento y es algo así de lo que podríamos empezar a denominar el lado oscuro. El lado oscuro es eso que no se ve, eso que está tras bambalinas. Entonces, por favor, tú en este momento estás haciendo una rifa. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos, por favor, Sharon. Sí, mira, pues son precisamente de esas cosas que las copropiedades, no todas, porque eso sí quiero decirlo, hay copropiedades que son muy comprometidas con lo social y una de ellas es, por ejemplo, las actividades de los niños, la Navidad, el Día de las Madres, bueno, todo lo que tiene que ver de pronto celebraciones que hay veces no se tienen en cuenta dentro de los proyectos a realizar, digamos, dentro del plan de trabajo del administrador. Casualmente, rifa que estoy haciendo es porque recibí hace poco una copropiedad que no tiene presupuesto para arreglos de Navidad, pero con mayor sorpresa veo que
casi en 30 años que lleva la copropiedad, nunca han invertido un solo centavo, ya sea por desconocimiento, por austeridad. Y cabe resaltar que no es un edificio, digamos, de pronto de estrato 1 o 2, que a veces dicen, no, es que administra muy al sur o de pronto edificios demasiado pobres. No, simplemente no se les dio la necesidad o de pronto dentro de su convivencia no lo vieron necesario, pero resulta que cuando se hace la propuesta de hacer una decoración, de motivar a las personas, ahora te cuento, Jorge Enrique, que con la entrada en vigencia de la ley 2300 vamos a tener que usar otro tipo de estrategias para el cobro de cartera, ¿cierto? Y uno de los comentarios que de pronto dentro de la administración los más recurrentes son es para que yo pago si no se ve lo que hacen o se lo roban, porque pues a nosotros los administradores, digo, yo creo que el primer rótulo que tenemos acá es ese tema. Aquí nos condenan de pronto por unos cuantos que sí lo han hecho, ¿cierto? Pero vemos la necesidad, no tenemos recursos, hay otras prioridades, digamos que dentro de esta copropiedad dije, bueno, pero pues también forma parte de nosotros como consejo y administración buscar esos recursos. Queremos poner bonita la copropiedad, hicimos una inversión de una pintura, pero pues se nos quedó corto el presupuesto y nos faltó la decoración. Dije, pues hagamos una rifa. Efectivamente, tengo a mi consejo muy comprometido vendiendo parte de las boletas en lo que son los apartamentos. Tenemos unos cuantos locales que también tengo un locatario que me está colaborando, pero tenemos otra parte que es la administración. Entonces dije, no, pues me di a la tarea de ponerlo en mi TikTok de PH para ver qué tanto podemos nosotros llegar a de pronto a sensibilizar a las personas que nos ayuden. Obviamente es un tema mínimo, digamos que como digo yo en el video, se lo pueden mecatear en cositas, ¿sí? Pero el trasfondo de todo esto es, Jorge, y tiene que ver con ese lado oscuro de la PH, es que a veces en la propia horizontal se olvidan cosas tan importantes como, por ejemplo, los niños, presupuestar cosas tan de pronto relevantes que, por ejemplo, te llega Navidad y dice, no, pero es que este es el peor edificio decorado de la cuadra. Pero resulta que cuando uno les va a hacer la propuesta no les gusta, no quieren que se les suba un centavo a la cuota de administración, pero el pobre administrador es el que tiene que administrar muchas veces pobreza y aquí hago una claridad, no solo pobreza, porque no tengan dinero. Puede ser que tengan los recursos, pero mentalmente ellos son pobres y con todo el respeto lo digo hacia las personas que de pronto se sienten un poco susceptibles al escuchar estos términos, pero es que realmente es eso. Exigimos, pero no damos. Entonces, ese es el trasfondo de la rifa. Y realmente quiero demostrarles a los residentes y a los copropietarios que sí vale la pena invertir en estos temas. Además, Jorge Enrique, porque es un tema de convivencia, es un tema de donde nosotros podemos, por ejemplo, si vamos a hacer una cena navideña básica, de pronto vamos a repartir unos buñuelitos en novena. O sea, son cosas que uno dice, caramba, o sea, son espacios para los residentes, o sea, no para nosotros los administradores, sino nosotros mismos los residentes. Así es, Sharon, así es. Me hiciste acordar en este momento de una persona a quien estoy extrañando bastante y le envío mis respetuosos saludos. Me estoy acordando en este momento del doctor Alejandro Michels, quien utilizaba bastante la expresión administrar pobreza. Administrar pobreza es duro, es complicado y se tienen que hacer actividades como la que tú estás haciendo, actividades que se hacen y no se ven, se dejan de hacer y ahí sí se ven. Lo que tú Ujú. decías, este es el conjunto más feo de la cuadra, este es el conjunto en donde nunca se celebra nada, este es el conjunto más aburrido, mientras que miren los otros, ay, sí, unas bellezas. ¿Pero por qué? Porque detrás de eso hay mucho que está escondido. Hay cosas que no se ven, pero que el administrador las tiene que hacer. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, me atrevo a llamarlo gimnasia, gimnasia financiera. Ujú. Y Y ahora es, mira, yo te cuento algo, disculpa, te interrumpo. De hecho, conozco copropiedades, unas donde yo he administrado, hemos hecho los ejercicios de bingo bazar sola y única con la finalidad de socializar, ¿no? Pero conozco copropiedades tan comprometidas con su labor que han hecho bingo bazar, han hecho viejotecas, de todo lo que a ti se te ocurra y han recaudado dinero. Tú sabes que una de las cosas más duras en temas de obras es la fachada.
y conozco edificios donde han logrado sacar incluso este tipo de proyectos a punta de eventos. Entonces, es lo que yo te decía, ellos a veces esperan que o tengamos coimas de los proveedores o, por ejemplo, pedirle a la empresa de seguridad, no, regálenos X o Y cosa, que sabemos que no está permitido, pero lo hacemos porque obviamente digamos que el consejo quiere o estamos acostumbrados o es lo cotidiano en la propiedad horizontal, pero no es el deber ser. Y así te puedo mencionar muchas otras cosas. Entonces, realmente yo creo que dentro de la propiedad horizontal, y yo siempre lo he dicho, nos hace falta unión. Entonces estamos más preocupados de la paja del ojo ajeno más que de la vida que nosotros tenemos acá y en eso podemos hablar en convivencia, en temas de uso de parqueaderos, proveedores, administradores. Mira, yo hace poco publiqué un video, Jorge, y tristemente los administradores que se resienten porque uno le está enseñando a las personas a decirle, venga, esto es ilegal, esto no se debe hacer, que respeten sus derechos, los mismos administradores son quienes los atacan a uno. Entonces, en la propiedad horizontal se ve de todo y creo que tu programa con estos temas de hoy, que obviamente es muy apropiado para el día de Halloween, nos hace conscientes de que en la propiedad horizontal hay mucho que trabajar, Jorge. Eso es muy cierto, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer y, y ahí tú te me estás adelantando en otro tema que también sé que es muy complicado tratar dentro de la propiedad horizontal, el tema de los agregados, el famoso tema de las coimas, el famoso tema de las reinversiones, como lo han llamado. Es básicamente, y me disculpan por favor la expresión, y muchas otras que posiblemente se me van a salir a lo largo del programa, es básicamente el mismo burro, pero con diferente pijama, porque lo que se está haciendo al aceptar ese tipo de prebendas es prácticamente prostituir a la copropiedad, es ponerla a la venta al mejor postor, y eso no es correcto, porque después que se ha recibido esa prebenda, ¿cómo le vamos a exigir cumplimiento o calidad a ese contratista? No sabemos si a ti te ha pasado eso con alguno de los consejos, Sharon. Yo creo que a todos nos ha pasado, nos ha pasado y lastimosamente, como te digo, el tema, lo que tú dices de la gimnasia financiera, en la propia horizontal nos limitamos a los mantenimientos, a las actividades rutinarias por ejemplo, el tema de, digamos, del manejo de una reinversión para el administrador es complicado por lo que tú dices. Muchas veces ellos saben que están dando un valor o una de dos, o desmejoran el servicio en cuanto a que no te están enviando un personal con el perfil que de pronto la copropiedad necesita, o está bajándoles a, digamos, a su pago mensual, digamos de esa forma, ¿sí? Con horarios, obviamente, unos servicios bastante extensos. Entonces, es triste, Jorge, es triste porque a veces el administrador tiene el conocimiento, tiene, digamos que la intención de que los consejos sepan de que esto hay que modificarlo, de que hay que trabajar de otra manera, pero lastimosamente, o sea, quieren pasarse por la galleta la norma. Entonces empieza uno a hacer la piedra en el zapato para ellos que incluso de manera arbitraria, no me ha pasado a mí, pero sí a personas que de pronto uno asesora o tiene acercamiento, incluso se atreven a llamar a las empresas y, por ejemplo, presidentes del consejo que piden, oiga, se le va a renovar el contrato, pero me tiene que dar a mí que es cantidad de dinero. Y por ejemplo, el administrador, ni por enterado y se viene uno a enterar 3, 4, 5 meses por allá. Y eso, bueno, tiene muchas implicaciones. Entonces, es triste porque consejos que sí trabajan, que sí están velando por su comunidad, están siendo estigmatizados, tildados, pero y en muchas copropiedades, por ejemplo, pasa que el mismo administrador que se les está llevando la plática por debajo de cuerda y ni se dan cuenta, y al que está trabajando en esto, a ese le caen, a ese el que coge niche. Entonces, hay de todo. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. En propiedad horizontal se presentan muchísimas irregularidades. Pero mira, Sharon, que ya hay personas que nos están colaborando y con el tema de los agregados, como lo llamamos
por pecar de decentes. Le doy el agradecimiento a una querida colaboradora nuestra, la doctora Francidita Fur, que se está conectando a través de la plataforma y nos comenta que en el Código Penal, el artículo 250A nos habla de la corrupción privada y es básicamente, lo voy a leer literalmente. El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio que no justificado para que le ofrezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor o fundación que por sí o persona interpuesta reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado en perjuicio de aquella. Aquí con esto estamos viendo cómo efectivamente las sanciones, pero está en nosotros el ejercerlas. Lastimosamente, hay veces que la misma ley se nos devuelve a nosotros, porque nosotros podemos ser conscientes, como lo que tú estás diciendo, Sharon, que se están presentando esas dádivas, pero no podemos probar que se están recibiendo. Y precisamente por eso es que se le cambia de nombre. Se dice que dádiva, que reinversión, que contribución, que donativo. Hay muchísimas cosas y muchas oportunidades. Todo eso se hace, como se dice coloquialmente, por debajo de cuerda. ¿Y cómo quedamos nosotros, los administradores, Sharon? Cuéntanos. Sí, es complicado, Jorge, y como te decía, por poquitos pagamos la mayoría, porque yo siempre voy a lo más en el sentido de que existimos más buenos administradores y que somos honestos y que trabajamos de verdad de corazón por la propiedad horizontal y por amor. Em, Estaba obviamente mirando aquí el chat, Jorge, y ahorita pues que me tengo que retirar, pero sí quería dejarte como sentado algo en la mesa y no sé si me lo permitas. Dale, dale. Hoy podemos hablar tranquilamente. No hay ningún tipo Sí, de censura. gracias. Para que por favor no me dejes ir dos temitas en cuanto al lado oscuro de la propiedad horizontal, que he recibido bastantes comentarios, pero aclaro que también en algún momento tuve la oportunidad de vivirlo en carne Sí, propia, ¿sí? Que es el tema de las administraciones delegadas y la explotación laboral que eso implica, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver el valor de los honorarios para las personas que trabajamos como administradores independientes, el valor de los honorarios. O sea, nosotros, yo por mi parte procuro obviamente ya tener un estándar, pero tengo colegas que es irrisorio donde pagan 500, 300, 400.000 pesos. Entonces, ¿cómo es que también desde, digamos, nuestros colegas por necesidad están de pronto aceptando copropiedades que implica toda la responsabilidad es igual al que gana un peso como al que gana, como dijo una vez Jorge León, 20 millones de pesos? No, ojalá algún administrador se ganara todo eso, pero tenemos la misma responsabilidad. Entonces, quiero dejarte sentado esos dos temitas que me gustaría que también para un próximo programa pudiéramos trabajarlo con varios especialistas desde la parte jurídica, porque obviamente te exigen horarios, ya digamos que el tema de un contrato realidad, ¿sí? Que muchos administradores lo viven, pero obviamente digamos que a veces se es laxo con estos temas para procurar mantener el trabajo. Entonces te dejo esos dos temitas porque para mí es súper importante y quedé comprometida con una persona para, como dicen, mandarte la pelota en el programa de hoy. vale, Sharon, sí, soy consciente y estoy esperando que ese invitado sorpresa para todos los presentes efectivamente se conecte. Y tan pronto se conecte, como se decía antiguamente, haré el cambio para poderlo escuchar. Mientras tanto, dos cosas. Uno,
María del Pilar Tovar nos comenta en el chat de la aplicación. Hola Jorge, atendiendo algunas propuestas de administración, me preguntan en entrevista qué valor agregado les ofrezco. Hasta ese punto hemos llegado, Sharon. Pedirle Sí, agregado a los administradores. Por favor, a mí eso me ha pasado también. María del Pilar no es la única. no sé cómo llamarlo, pero bueno, te cuento, Sharon, desde Medellín, no sé si tú conozcas al doctor Esteban Gómez. Él nos va a hablar acerca de algo que nos preocupa a todos, a todo Colombia, y que se está dando duro, duro en todo Colombia, en donde hay hasta gobernaciones inmersas en ese tema. Y bueno, démosle la palabra al doctor Esteban Gómez. Él nos está hablando a través de un video de un tema muy interesante. Yo sé que muchos lo pudimos ver a través de una alocución que se hizo en el Congreso, perdón, no en el Congreso, sino en el Consejo de Bogotá. Nos habla de un tema muy delicado como es el de la certificación de representación legal y no demos más rodeos. Escuchemos, les agradezco, me permitan un momento, porque la tecnología, cuando no hay una buena conexión, es complicada de manejar. Sharon, permíteme un momento, por favor, y mientras tanto, ve contándonos, ¿tenemos la oportunidad de adquirir boletas de la rifa que estás haciendo? Claro que sí. Bueno, aprovecho para agradecerte el espacio ya para despedirme y sí, para las personas que estén interesados, bien sea a través tuyo o a través de mi canal de TikTok, Sharon Pardo PH, donde tengo colgado el video, por favor me escriben. Y claro que sí, tengo todavía boletas disponibles para que se puedan ganar 1 millón de pesos. Y obviamente son 5 números con los cuales estarían jugando. Entonces, no se me cateen esos 20.000 pesitos en cositas, sino apóyenos en esta gran causa. Gracias, Jorge. Ok, Sharon, y no te me pierdas porque estoy a la Acá estaré. expectativa. Estoy a la expectativa de nuestro invitado sorpresa. Se puede Claro. conectar dentro de 5 minutos como dentro de 30. No sé porque depende de la agenda que está manejando la persona. Mientras tanto, vamos a escuchar al doctor Esteban Gómez desde Medellín. Jorge Enrique, muy buenos días. Espero te encuentres muy bien. Vamos a escuchar de nuevo la pregunta que tú me haces el día de hoy, para que tengamos entonces claridad al respecto. Doctor Esteban, muy buenos días. Qué pena molestarlo a esta hora como tan temprano, pero tengo una consulta que hacerle. Me gustaría que por favor me documente con respecto de la forma en que un administrador de propiedad horizontal acá en Bogotá puede tramitar su certificado de representación legal ante la entidad competente y cuáles son los trámites mínimos que ellos deben exigirle al administrador para tal efecto. Ahora también me gustaría que, si usted conoce situaciones atípicas que se están presentando acá en Bogotá, me las comente para poder tener algún conocimiento más profundo del tema y cómo se puede defender uno como administrador ante esta situación de posibles solicitudes adicionales a lo contemplado en la ley. Quedo muy atento y muy agradecido con usted, doctor, muy amable. Mi querido Jorge Enrique, nuestra base legal está en el artículo 8º de la Ley 675/2001, que nos habla de la certificación sobre existencia y representación legal de la persona jurídica. En este artículo, la ley nos dice que la inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a la que alude esta ley, o sea, a las personas jurídicas que nacen de la propiedad o de la constitución de la propiedad horizontal, corresponde al alcalde municipal o distrital del lugar de ubicación del edificio conjunto. En el caso de Bogotá, vamos a hablar de las alcaldías locales. O la persona o entidad en quien este delegue esta facultad. La inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal. Entonces nos están hablando de dos inscripciones, digámoslo así.
La del representante legal, que nace por naturaleza misma de la elección del nombramiento que hace el Consejo de Administración o la Asamblea de Propietarios, dado el caso. Y también del revisor fiscal. Nos vamos a centrar en la certificación de la representación legal, o sea, en el administrador representante legal. También será objeto de inscripción, escritura de extinción de la propiedad horizontal para efectos de certificar sobre el estado de liquidación de la persona jurídica. Y algo muy importante que parece que a muchos funcionarios se nos olvida. ¿Cuál es? Muy sencillo. Este pequeño párrafo. ¿Qué dice ahí? En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. Dicho esto, lo que tenemos que entender es que vamos a hablar claramente, porque tú me pides el ejemplo, lo voy a hablar claramente en la localidad de Suba, donde tengo la oportunidad y el honor de asesorar diferentes conjuntos residenciales. Allí, en línea, porque sabemos que en Bogotá está el trámite también en línea, se piden 4 documentos básicos. Ese administrador que va a solicitar la certificación de la representación legal, no la representación legal, sino la certificación, debe llevar el acta de asamblea, el acta de consejo, el acta de asamblea para pues que quede constancia de que en esa asamblea se eligió un consejo de administración, que ese consejo de administración se reunió y mediante acta de consejo consta que hay una elección o nombramiento del administrador, representante legal, al tenor del artículo 50 de la Ley 675 de 2001. Copia de la cédula de esa persona y la carta de aceptación. 4 documentos. ¿Qué sucede? Lamentablemente hemos visto, sobre todo este año, la cantidad de administradores que tienen represado o tienen estancado este trámite. ¿Por qué? Se preguntará uno, pero ¿por qué si la ley es clara no hay necesidad de pedir más trámites y lo que uno observa son trabas y trabas sucesivas? Para el caso, voy a exponer con el debido permiso, pero sin autorización para otorgar el nombre, por obvias razones, un audio de una administradora a quien le ha tocado padecer lo siguiente. Muy buenos días. Sí quiero dar mi voz de protesta a lo que se viene presentando desde la Secretaría de Gobierno a las alcaldías locales. Por ejemplo, en mi caso, soy administradora y representante legal, pero desde el mes de febrero y a la fecha solamente me han entregado una certificación de representación legal de una de las 2 copropiedades que tengo. La subsanación se convierte como en el paseo de la muerte para las alcaldías locales, en especial con la alcaldía local de Suba, donde desde el 24 de febrero, a través del link que ellos dan, radiqué mis documentos, envié la documentación, ellos me lo devolvieron. Primero lo devolvieron que porque no era claro si firmaban los asistentes a la asamblea como propietarios o representantes. Bueno, se subsanó y uno cree, piensa, se imagina que con esa subsanación pues ya piden la representación legal porque es la única que enviaron. Se subsanó, se envió, hay que esperar 15 días hábiles. A los 15 días nuevamente la devolvieron, esta vez que porque la calidad de representante de los que se postularon al Consejo de Administración no era muy clara, entonces que por favor apuntaran los poderes en caso de que no fueran propietarios. Segunda subsanación. Se envió, después vino otra tercera subsanación y estoy hablando de la misma copropiedad. Que porque el acta de la asamblea tenía que tener la firma de las 10 personas que se postularon al consejo. Cuando la ley es clara y el reglamento de propiedad horizontal dice que el consejo de administración es integrado por 5 principales y 5 suplentes. ¿Quiénes eligen al administrador? Los 5 principales. Se subsanó y se envió. Y así sucesivamente una serie de subsanaciones y requerimientos que no vienen al lugar cuando las alcaldías locales el único trabajo que tienen que hacer es verificar la información y expedir la certificación de la representación legal
debido a que la representación legal como tal la da el Consejo de Administración en el momento en que nombran o eligen al administrador. Y en ese orden de ideas me la he pasado desde el 24 de febrero a la fecha. En la tercera subsanación dije, bueno, aquí está pasando algo. Me presenté a la alcaldía local de Suba, a la Casa de la Participación, y yo sorpresa me llevé cuando vi que había más de 50 administradores en propiedad horizontal de la localidad de Suba, también indagando por lo mismo, que por qué devuelven subsanación tras subsanación, cierran el proceso y vuelve y arranque de cero. Yo fui y de pronto, por mi talante o mi carácter santanderiano, le dije a las personas que atienden allá en el departamento de propiedad horizontal que son una tomadera de pelo, que me iba a tocar enviar un derecho de petición. Solo por decir eso, tomaron mi nombre, los conjuntos donde era administradora, y hasta el día de hoy me han demorado mi representación legal por eso. Entonces, a través de alguien que conozco en la alcaldía, él fue y preguntó y le dijeron que era que yo había llegado a amenazarlos con un derecho de petición, entonces que más me iban a tomar del pelo. Eso les cuento, es mi historia, la que he venido trayendo por un calvario de subsanaciones, cierres tras subsanaciones en un conjunto. He hecho 9 subsanaciones, en el otro he hecho 7 subsanaciones y hasta el día de hoy solamente me han entregado una representación legal. Hablé con un edil de la alcaldía de Suba y él me dice que eso está muy mal hecho y que sí es bueno que desde Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya le pongan un tate quieto a esto, o por lo menos si en el link no funciona y se envían los documentos para subsanar y los devuelven, que haya una oficina presencial donde podamos ir los administradores, llevemos los soportes de todos, inmediatamente ellos expidan la certificación de la representación legal. Para el caso concreto de la alcaldía local de Suba, yo lo hice y lo he hecho a través del link, yendo personalmente a la Casa de la Participación, y esto no ha sido posible porque allá los señores de la Casa de Participación, en especial del Departamento de Propiedad Horizontal, piensan que son el Tribunal de la Santa Inquisición y nos maltratan a los administradores o a algunos o los que conozco de la localidad de Suba. Espero con esta queja ya el gobierno le ponga un tate quieto a esto y coloque una oficina de manera presencial para que los administradores podamos llevar los documentos que soporta nuestra elección como representantes legales de cualquier copropiedad. Muchas gracias por escuchar. Bueno, mi querido Jorge Enrique, entonces, ¿qué podemos ver acá? 9 subsanciones para un conjunto, 7 para otro, para que le otorguen la certificación de representación legal. Un acto sencillo, que no requiere mayor tiempo, que se puede hacer en términos expeditos y fuera de eso, de una manera fácil, ágil. Eso no es normal. Que sea este entonces el puente para que Secretaría de Gobierno nos explique si es que esa es la directriz que tiene o que tienen los funcionarios de las alcaldías locales desde la Secretaría de Gobierno. Yo considero que eso no debe ser así. Ahí hay algo raro, algo está sucediendo que está haciendo que los trámites se dilaten y por lo tanto esa funcionalidad que tiene la certificación de representación legal, que tiene su base jurídica en el Código de Comercio, que es la publicidad, los efectos de publicidad frente a terceros, no le quita la representación legal a los administradores, porque eso lo confunden muchos copropietarios, incluso muchos consejeros. No, pero sí retrasa ciertos trámites frente a terceros como entidades bancarias y proveedores. Entonces es necesario que se nos aclare esto. Qué buena oportunidad sería esta para que desde Secretaría de Gobierno nos aclaren esto o le pongan el ojo, le pongan la lupa a estas actuaciones de determinados funcionarios o servidores públicos
que de pronto están confundiendo las cosas. Vamos a decir que partiendo del principio de la buena fe, que de pronto tienen errados los conceptos y que así están demorando dichos trámites que pueden hacerse de manera muy sencilla y muy ágil. Espero, mi querido Jorge Enrique, haberle dado respuesta a tu pregunta y como siempre es un placer y estaremos atentos y prestos para Así es. Gracias al doctor Esteban Gómez, que ha colaborado tremendamente, no solamente con este espacio de la noche de hoy, de Noches de PH, hablando de este tema, que sé que es algo complicado y que no es la primera vez que se maneja, porque ya en otras oportunidades, en estos mismos espacios y los que están en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, el caballero de la PH, van a poder apreciar que sí se han hecho intervenciones en favor de la propiedad horizontal colombiana y se han hecho cosas que igual siguen en el lado oscuro porque no se conocen, porque no se evidencian y sencillamente porque hay intereses posiblemente escondidos que hacen que esas actuaciones queden tras bambalinas. Pero prometo desde acá hacerle seguimiento a esa intervención, a esa actividad que se hizo ya en el Consejo de Bogotá en alguna oportunidad para saber qué ha sucedido y sobre todo en este momento coyuntural en donde se está cambiando de gobierno local, de gobierno distrital, en donde si hay un nuevo representante de la oficina de gobierno en la alcaldía, podemos lograr cambios favorables para la propiedad horizontal colombiana, por lo menos desde Bogotá, porque nosotros sabemos y somos conscientes que lo que se haga en Bogotá se replica en todo el país. Y miren la importancia, aquí el doctor Esteban Gómez me da la oportunidad de hablar de otro tema que es muy importante, la participación de la propiedad horizontal en política, que es un tema que es muy importante porque política es lo que hacemos todos. Y si no, no nos vayamos al escenario del cual acabamos de salir este fin de semana, sino vamos a mirar en las reuniones que hacemos nosotros en las asambleas. Es política lo que hacemos cuando votamos por el presidente de la asamblea. Es política lo que hacemos cuando votamos por los miembros del consejo. Es política lo que hacemos cuando votamos por los miembros del comité de convivencia. Es política lo que hacemos cuando votamos por la aprobación o el rechazo de una u otra propuesta. Entonces no entiendo por qué en diferentes redes sociales hay personas que protestan por la participación en política de la propiedad horizontal. Y aquí debo hacer la claridad. Es diferente la política a la politiquería y muy seguramente por eso es que hay esa renuencia por parte de algunas personas en propiedad horizontal. Y doy la bienvenida en este momento ya en vivo al doctor Esteban Gómez, quien va a complementar algo de acuerdo con la intervención que ya nosotros escuchamos. Doctor Gómez, muy bienvenido y muchas gracias por su participación, que será breve porque ya hay otras intervenciones de temas diferentes que están haciendo fila. Doctor Esteban Gómez, buenas noches y bienvenido. Jorge Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad, precisamente el día de hoy, en la cual estás evidenciando ciertos temas que a veces parecieran intocables, Jorge, y resulta que son más vívidos, son más cotidianos de lo que uno piensa. Dos cosas muy breves. Lo primero, complementando lo que decíamos en esa consulta que fue el 14 de junio, me parece muy importante resaltar que luego de esa consulta, por esos días, si mal no estoy, tú me corregirás, estuviste en el Consejo Distrital, ¿cierto? Sí, O señor, en el departamental. Consejo Distrital de Bogotá. Perfecto. Después de tu intervención, pude notar que la problemática que se estaba viviendo específicamente en la localidad de Suba, de un momento a otro, cambió de perspectiva.
No sé si tuviste que llegaron unos correos de parte digamos que de esta instancia o de la Oficina de Propiedad Horizontal de la Alcaldía, haciendo una campaña un poco, voy a decirlo, muy particular, una campaña flash para que aquellos administradores que no habían obtenido su certificación de representación legal la pudieran sacar en tiempo récord. Creo que eso fue en cuestión de 2 o 3 días. No sé si más, creo que era así, 2 o 3 días. O sea, sirvió el llamado de atención, sirvió tu intervención y esto hay que ratificarlo y hay que darlo a conocer, Jorge, porque es que fue muy importante y quiero que invites y que sigas compartiendo en tu canal esa intervención que tú tuviste, porque me pareció fundamental, teniendo en cuenta que ya estaba el secretario de gobierno y que las mismas preguntas prácticamente que yo planteo en esa respuesta a tu consulta, tú allá las ampliaste, las amplificaste, las direccionaste de otra manera y yo creo que el dedo quedó metido en la llaga, porque es que si no es así, entonces ¿cómo? ¿Cierto? No podemos permitir que siga sucediendo ese tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que existan hasta ahora administradores esperando la certificación de su representación legal por más de 6 meses? Esto no tiene conciencia, esto no tiene dónde ser. Entonces, ahí en ese sentido, recordarles a los administradores que cualquier petición que hagan, como lo cual es solicitar la certificación de su representación legal o la representación legal que recae en su cabeza con respecto a una copropiedad, es una petición. Y si a usted le están bananeando esa entrega de esa certificación, puede acudir tranquilamente a la acción de tutela, ¿no es cierto? ¿A quién tutelamos? A la alcaldía, copia personería. Hagan algo, no se queden ahí esperando a que les llegue algo que ya tenía que haber sido otorgado. Eso lo primero, resaltando pues tu labor. Lo segundo, frente a lo último que dices, recordemos lo que decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Y el hombre es un animal político porque vive en sociedades organizadas. Es una copropiedad. Es el contexto de la propiedad horizontal reflejado en un tejido social, organizado gubernamentalmente a nivel interno, proporcionalmente con respecto a la república, al país, ¿cierto? Pero estamos gobernados por unas reglas, por un gobierno, llámese corporativo, si lo quieren llamar así, asamblea, consejo. Entonces, el participar en una elección es también ejercer la política. Es que el hombre, el ser humano es político por naturaleza. Desde que habla está haciendo política. No confundirlo con la politiquería. Eso quería decirte, mi querido Jorge Enrique, brevemente. Gracias, mi doctor Esteban. Es muy halagador escucharlo y más estando en vivo. Yo sé que usted estaba manejando una agenda bastante apretada para el día de hoy y ha hecho este espacio, este paréntesis para participar en vivo y en directo, valga la redundancia. Y sí, se participó en el consejo en la ciudad de Bogotá y se habló, se logró lo que usted acaba de mencionar, doctor Esteban Gómez, esa intervención por parte de la localidad de Suba, pero también se recibieron retaliaciones y los funcionarios de allá saben concretamente, si me están escuchando, a qué me estoy refiriendo. Y también hablando con otra administradora que lamentablemente por las ocupaciones de la noche de hoy no pudo asistir, que era la idea, me comentaba que el premio, el premio a la alcaldía más demorada se lo estaba llevando la localidad de Suba, como lo estaba diciendo yo. Pero me comentaba ella que la alcaldía de Usaquén era la más demorada, porque situaciones parecidas a las que se menciona en su audio estaban sucediendo en esa alcaldía. Representaciones que están bien solicitadas, certificaciones que se demoran y que se convertirían prácticamente parodiando el problema de las ambulancias que hubo en alguna época en el paseo de la muerte. Y es prácticamente el paseo de la muerte para nosotros los administradores, para nosotros los consejeros, para los que vivimos en propiedad horizontal, porque sin ese documento, sin esa certificación, la propiedad horizontal no puede mover un solo peso. ¿Y qué vamos a perder? Los puestos de trabajo de las empresas de vigilancia si no tienen el músculo financiero. Las empresas de mantenimiento se van. No hay cómo
cancelar los valores de los servicios públicos y no hay cómo trabajar. Y eso va en una contravía completa de la activación de la economía local, que es tras de lo que se estaba trabajando en esta oportunidad. Adicional a esto, por favor, estamos ahogándonos en en un mar sin fondo, porque la alcaldía dice que tenemos que estar modificando las actas para darle cumplimiento cabalmente a esas documentaciones, pero ahí implícitamente nos están haciendo invitación a una violación al Código General del Proceso, porque un documento que está en firme no se puede modificar absolutamente para nada. Y sí nos colocan en, en la cuerda floja. Pero bueno, esto será tema de otra discusión, de otra charla en una oportunidad próxima. Y hay temas que vale la pena seguir conversando. Como por ejemplo, tengo en este momento en espera una gran amiga que nos va a hablar de un tema que pisa callos y pisa muchos, pero muchos callos en muchísimas oportunidades, en todo momento, también en todo Colombia. Y es un tema que queda nuevamente en la oscuridad. Y gracias a usted, doctor Esteban Gómez, porque nos ha abierto la luz, la puerta para que entre la luz que tanto se está necesitando. Y la invitación final, no nos dejemos llenar de miedo por las amenazas de las posibles retaliaciones. Le doy la bienvenida en este momento a una gran amiga, Luz Dari Nieto, quien nos va a hablar de un tema muy interesante y que ella tocó hace poco tiempo en la editorial de su periódico propio que corresponde al mes de octubre. Nuevamente, mis excusas por la posible demora en el audio, en el video, por la calidad de la conexión que estoy viviendo, que no ha sido la acostumbrada en el momento. Hola, hola, querida audiencia. Bueno, para los que no me conocen, soy Luz Dari Nieto Orozco, directora del periódico propio. Me han invitado a hacer este video a raíz de un artículo que sacamos en nuestra edición de número 36 de propio, donde hablamos sobre la idoneidad. Y nos parece pues un tema que viene muy al lugar, un tema que es de suma importancia, sobre todo en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, donde parece que el término idoneidad a veces se ha desdibujado, digamos que no tenemos como muy claro qué es idoneidad y se ha vuelto, digamos, parte del paisaje. Todo el mundo habla de idoneidad, pero cuando vamos a preguntar realmente qué entienden por idoneidad, le sacan a uno un montón de, digamos, características, usos, atributos que, digamos, poco y nada tienen que ver con el origen de la palabra idoneidad. Por eso nos tomamos el trabajo de buscar en el diccionario qué es idoneidad y por qué hablamos tanto de idoneidad en el em, ámbito o en el ambiente o en el medio de la propiedad horizontal. Y dice que idoneidad es un sustantivo femenino, que este vocablo es un uso obsoleto, dice además en el diccionario. La definición de idoneidad como la cualidad, condición, característica, índole, carácter y la esencia de idóneo, lo que está capacitado o apto para desempeñar funciones o apropiado para algo que cumple con las condiciones o requisitos necesarios. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que idoneidad abarcaría todo aquello que yo necesito que una persona haga. En el caso, por ejemplo, de administradores de propiedad horizontal, que es donde más hemos escuchado pues últimamente ese término. Entonces,
Si nos vamos al significado estricto de la palabra en el diccionario, pues cualquiera podría exigir las características, los requisitos necesarios para que se desempeñe en ese puesto, en ese conjunto. Podría uno decir que es a voluntad, a necesidad o a capricho de quien está haciendo la convocatoria. Etimológicamente el vocablo proviene del adjetivo idóneo y del sufijo abstracto idad, que indica cualidad de, y también procede del latín idoneitas. El adjetivo viene del latín idoneus y su etimología dentro del latín es oscura, o al menos los especialistas no se han puesto de acuerdo, ya que unos afirman que derivaría del adverbio ideo, que expresa la razón exacta de algo, y otros dan diversas etimologías. Quizá la más exacta sea la que lo vincula con la raíz indoeuropea with, de vider, que da en griego formas similares al adjetivo latino como aspecto, apariencia, imagen, forma, percepción. Es algo abstracto. Bueno, lo cierto es que en la ley 675 dice que tiene que ser una persona idónea, que deberá demostrar su idoneidad. Y uno escucha en las capacitaciones, escucha en las charlas que recibimos, en las convocatorias, buscamos una persona idónea para que administre nuestro conjunto. Pero ponen una cantidad una lista enorme de conocimientos, de información que debe tener el administrador. Y uno podría preguntarse, ¿eso será idoneidad? A mí, la verdad, me cuestiona mucho porque yo creo que la idoneidad es un conjunto de cosas que se tienen que complementar. ¿Por qué? Porque a mí de qué me sirve tener un administrador con profesión, con maestría, con magíster, que sepa de muchas cosas, pero un pésimo ser humano. No sé si solamente con el conocimiento me bastaría. Para mí, no. Ahora, ¿de qué me sirve tener una persona con un don de gentes espectacular, con un carisma excepcional, pero con muy pocos conocimientos, con muy poco conocimiento de la norma, con muy poco conocimiento sobre lo que hay que hacer para gerenciar una empresa? Porque para mí administrar un conjunto es gerenciar una empresa y para eso hay que prepararse. Yo soy partidaria de que en la universidad a uno no le dan todo, le dan unas bases, le dan unos lineamientos. El resto lo tienes que adquirir tú en medio del proceso de trabajo y de ir adquiriendo experiencia. Pero entonces tampoco me sirve esa persona con ese carisma, con ese excelente don de gentes, pero sin conocimiento. Entonces, ahí yo cambiaría ese término de idoneidad por una persona capacitada para desempeñar el cargo de administrador de propiedad horizontal con estas características que requiere el conjunto en particular. Para poder, porque es que para poder hablar de idoneidad tendríamos que entrar a conjugar un montón de características, un montón de atributos, de conocimientos, porque como les decía, para mí eso es una suma de muchas cosas y todas tienen que estar en conjunto, porque la una sin la otra no funcionan. Y si no, por ejemplo, comparémoslo el matrimonio. Dios nos creó y dijo que le iba a dar una ayuda idónea al hombre.
pero esa ayuda idónea no era para que lo mandara, para que lo gobernara. Esa ayuda idónea era ese complemento y no era media naranja. A ninguno mandaron medio al mundo. Todos somos completos. Entonces todos somos un 100%. Y si yo me junto con otro 100%, pues son un 200% que vamos a caminar con una misma visión. Porque es que cuando yo tengo una visión y mi pareja tiene otra, ese hogar no prospera, porque están divididos, tienen visiones diferentes. Y en el conjunto residencial pasa exactamente lo mismo. Si tú llegas como administrador a un conjunto donde no haces un diagnóstico, donde no conoces las necesidades de ese conjunto, donde no conoces a la gente del conjunto, donde no sabes qué particularidades tiene ese conjunto, qué grupos de personas habitan ese conjunto, pues tú llegas como en las nebulosas, llegas perdido y obviamente no estás enfocado en la visión que tiene ese conjunto. Pero si tú llegas y haces un diagnóstico, te reúnes con el consejo y haces que te cuenten cuáles son las necesidades del conjunto, tú puedes llegar a hacer esa ayuda idónea que la asamblea de propietarios y el consejo de administración necesitan para gerenciar el conjunto. Y ahí sí puedes realizar un trabajo acorde a las necesidades del conjunto y convertirte en esa persona idónea para administrar, para gerenciar, para proyectar ese conjunto. De lo contrario, muy difícil llegar tú con una visión de lo que traes de administrar otros conjuntos, porque cada conjunto es particular, por más parecidos que sean, por más que tengan las mismas unidades, son totalmente distintos. Eso es como una huella digital. Entonces, para que tú seas esa ayuda idónea, ¿qué tienes que hacer? Conocer el conjunto, conocer las necesidades de ese conjunto. Y cuando ya tengas ese conocimiento, ahí sí vas a poder decir, venga, las necesidades de este conjunto son estas y estas. ¿Qué necesito? ¿Qué habilidades necesito yo para poder gerenciar ese conjunto? ¿Qué actitudes, qué aptitudes necesito para poder llegar a gobernar en ese medio para poder representar a esos propietarios? ¿Qué conocimientos técnicos debo tener? ¿Qué conocimientos gerenciales debo poseer? ¿Qué herramientas tecnológicas debo saber manejar para poder entrar a aportar a ese conjunto? Porque si tú no estás dispuesta a llegar a sumar, es mejor que no lo recibas. Cuando tú entras a restar, a imponer y a decir yo soy la que sé, ustedes todos están equivocados, entras chocando. Entonces, eso es como en el noviazgo. Si tú no te conoces bien en el noviazgo, pues difícilmente vas a llegar a una propuesta de matrimonio. Por lo tanto, debes buscar siempre ser esa ayuda idónea para ese conjunto, convertirte en ese aliado. Listo, conozco estas necesidades del conjunto, a mí me faltaría un poquito de conocimiento en esta área, en el área contable, qué sé yo, en las áreas que sean, pero las puedo ir adquiriendo. Tengo lo más importante, actitud, aptitud, compromiso, conozco de la ley 675, sé en qué vecindario está el conjunto, puedo manejar conflictos, tengo la habilidad y la capacidad para solucionar conflictos. Entonces, sí puedo llegar a ser esa persona idónea que necesita ese conjunto. No se nos puede olvidar que todos los conjuntos son diferentes, aunque se parezcan, aunque los haya hecho la misma constructora. ¿Por qué son diferentes? Porque es que usted no va a llegar a administrar solo ladrillos, usted va a llegar a gerenciar una comunidad, y tenemos que ir aprendiendo a que nuestra administración tiene que involucrar un poco el vecindario, porque nosotros tenemos que aprender a ser comunidad, a ser país, y lo que hacemos como administradores es eso, hacer
país y solo lo podemos llegar a hacer si somos idóneos para el puesto que nos están ofreciendo. Y parte de la idoneidad es reconocer si estoy capacitada, si tengo todas las habilidades, todas las herramientas para prestar ese servicio. Si no, prefiero decir, no estoy preparada, no es lo que usted necesita, búsquese otro. Y no echarme una carga sobre mis hombros que después voy a tener que salir por la puerta de atrás. ¿Por qué? Por no haber tenido la capacidad de decir, no soy la idónea para su conjunto. Es eso lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que lo tomen bien, que les haya ayudado a resolver algunas dudas sobre la idoneidad. Sobre esto hay mucha literatura, así que los invito a que lean, a que se documenten y que entiendan que la idoneidad es un conjunto de cosas, que la una sin la otra no funciona. Así que les deseo un resto de día, de semana, tranquilo y sobre todo con la disposición de tomar buenas decisiones para poder llegar a ser esa persona idónea que cada conjunto necesita. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, Luz Dari. Y gracias por esa intervención en este tema tan espinoso, un tema que se ha tocado a diario. Se toca a diario el tema de la idoneidad. Se habla de idoneidad todos los días, en todo lado. Mas, sin embargo, es un tema que no se tiene en cuenta. Uy, ¿cómo así, Jorge Enrique? Se habla, pero no se tiene en cuenta. Sí, claro, se habla de idoneidad todos los días, se exige idoneidad todos los días, pero no se tiene en cuenta porque desde donde se debe reglamentar, no se reglamenta. ¿Y quién lo tiene que hacer? El Estado colombiano. La ley 675 le ordena al legislador, al mismo Estado, que hable sobre la idoneidad del administrador de propiedad horizontal. Pero mientras que nosotros estemos catalogados como una actividad, mientras que no seamos elevados al nivel de profesión, no vamos a tener parámetros estándares sobre el tema de la idoneidad. Por eso debemos propender, no solamente por la unión, que se propaga, se propende, se habla, se profesa por muchas entidades, por muchas agremiaciones, asociaciones, pero en la práctica no se ejerce esa unión. Debemos buscar esa unión para que en verdad podamos subir al escalón siguiente, ser profesionales. Al haber la profesionalización, al haber la carrera profesional de administrador de propiedad horizontal, se va a poder hablar de la ética, de la idoneidad y muchos otros temas que en este momento no se pueden estar tocando porque no estamos al nivel de un profesional. Aunque se nos exige, en la práctica, se nos exige muchísimo más que a un profesional. Y si no, miremos en el proyecto de reforma, la ley 675, que está cursando todavía en el Congreso de la República, cómo se sanciona más duramente a un administrador de propiedad horizontal que a un abogado, entre muchas otras cosas que se proponen aprobar en este proyecto. Por eso, idoneidad parte del desconocimiento que hay en propiedad horizontal. Y parte de ese desconocimiento de todas las personas que vivimos en propiedad horizontal, porque hay personas que todavía al día de hoy desconocen la existencia de la ley 675 y no saben el perjuicio que causan cuando, desconociendo la existencia de esta ley, ingresan a los consejos de administración de cada uno de sus conjuntos. Y bueno, aquí podríamos seguir hablando del tema, pero yo quisiera en este momento que nos acompañara una persona que también es muy, muy conocida por todos nosotros, los que nos movemos en propiedad horizontal. Y él nos va a hablar de algo que nos interesa a todos nosotros cuando estamos en una copropiedad. Y pongámosle mucha atención porque en realidad
esto es algo del día a día. Ya lo vamos a ver y ustedes van a reconocer fácilmente a la persona que les estoy invitando a escuchar. Por eso ni siquiera lo presento, porque él mismo lo está haciendo. Así que pongamos atención, por favor. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el lado oscuro de la PH frente al uso de la tecnología. Mi nombre es Elkin Álvarez, CEO de GoPH, software para la propiedad horizontal. Bueno, acá estamos viendo un poquito la demora que se está presentando por la calidad de conexión de mi servidor, perdón, de mi cable operador. Esperemos que la conexión se pueda recuperar lo más pronto posible. La vamos a seguir observando en pantalla porque es una intervención muy importante la que nos hace Elkin Álvarez. Elkin es muy conocido en el terreno de la propiedad horizontal porque se ha caracterizado por implementar una plataforma muy ampliamente conocida como es GoPH. GoPH es una plataforma que nos ha permitido conocer, compartir muchísimas acciones en propiedad horizontal. Bueno, estamos viendo que tengo un problema acá. Vamos a tratar de solucionarlo mientras que estamos en esta situación. Vamos a tratar de mirar otro de los videos que tengo en este momento de personas que nos han querido colaborar ampliamente con esta temática de el lado oscuro de la propiedad horizontal, que para las personas que se conectaron anteriormente, antes de que iniciara el programa, pudimos observar la supuesta lucha, o no, supuesta no, la real lucha entre el bien y el mal, cuando el maestro Yoda combate con Darth Vader y gana, ¿quién? Los que lo vieron ya lo sabrán. Mientras tanto, vamos a desplazarnos a otra parte de la geografía colombiana, de Pereira, esa hermosa ciudad. Vamos a desplazarnos hacia Bucaramanga. En Bucaramanga también nos estará acompañando una persona muy importante, el doctor Carlos Acevedo, quien nos estará hablando también de un tema muy espinoso. Así que los invito a que lo escuchemos en este momento. Y por favor, ayúdenme cruzando los dedos que en esta oportunidad la conexión de Internet no vaya a ocasionarnos inconvenientes. Y acá lo tenemos. Escuchémoslo, por favor. Hola, amigos de la propiedad horizontal. Les saluda Carlos Alberto Acevedo Santos, abogado y contador público. Dentro de los problemas más comunes que tienen las propiedades horizontales y que hemos venido observando durante un largo periodo son los problemas de la contratación. De ahí surgen infinidad de responsabilidades, infinidad de problemas en el manejo de los presupuestos, de la supervisión que tienen que tener estos presupuestos tan escasos y que se tienen que hacer rendir para finalizar un año en forma exitosa. Cada día, entre mayor presupuesto, hay un mayor riesgo en la contratación y por eso el representante legal, en compañía de los miembros del Consejo de Administración, debe dotarse de algunas herramientas, de algunos lineamientos y algunas políticas que deben estar contempladas en unos manuales de procedimientos, en unos manuales internos para blindar a la copropiedad. ¿En qué sentido? La mayor parte del presupuesto de gastos se utiliza en contratos que se tienen que hacer para la correcta prestación del servicio de la administración en cuanto al cuidado, la conservación y la responsabilidad que le asiste al representante legal de tener unas zonas comunes de esparcimiento en óptimas condiciones. Esto hace que el gobierno corporativo,
que está compuesto por el Consejo de Administración, la Asamblea, el representante legal y todos los profesionales que acompañan este equipo de trabajo, se interesen en el tema de la contratación para que cada día podamos ser más exitosos en la gestión que vayamos a hacer, que el proceso de rendición de cuentas que se hace cada año le podamos decir a los asambleístas, darles un parte de tranquilidad de que el presupuesto se manejó en forma correcta y de acuerdo a unos lineamientos establecidos en estas reuniones del Consejo de Administración. De ahí la importancia que el representante legal, el Consejo de Administración, los propietarios y los residentes asistan a estos eventos de capacitación, que lo único que estamos haciendo nosotros como capacitadores con las invitaciones que nos hace Jorge Enrique Hernández es darles a conocer algunos tips para que los tengan en cuenta y que estos procesos de contratación tengan unas normas que se deben seguir al momento de hacer cualquier clase de contrato. Tengan en cuenta que el presupuesto tan escaso de gastos se utiliza en su mayor concentración entre un 70 a un 80% entre los servicios básicos que son vigilancia, aseo, la póliza del seguro de áreas comunes y todo el equipo de profesionales que se hacen necesarios para prestarles un servicio de asesoría profesional. Es por esto que el administrador debe tener en cuenta al momento de suscribir los contratos qué requisitos se requieren de acuerdo a la modalidad del contrato que vaya a suscribir. Asimismo, si este contrato que vaya a realizar tiene un manejo del anticipo, tiene que tener mucho cuidado para que dentro del texto del contrato se establezcan las pólizas que van a amparar los diferentes riesgos. Tengan en cuenta que la mayor parte que se entrega un anticipo debe tener una póliza de seguros que ampare los riesgos del manejo y de la buena utilización que debe hacer el contratista por este dinero entregado en forma de anticipo por parte de la administración. Asimismo, tengan en cuenta que la contratación se debe hacer en debida forma, con todos los soportes, con todos los requisitos, y que estos elementos y esta trazabilidad la debe tener la administración en su oficina con el fin de poder dar la orientación suficiente cuando algún propietario se acerque a solicitarla. Esto hace que tenga unas buenas prácticas en la parte de la contratación que hace a diario, y estoy seguro que si se hace correctamente y de acuerdo a esta información que más adelante en otras capacitaciones que vamos a brindar, ustedes puedan asistir y puedan tomar atenta nota de esta información, estoy seguro que van a salir exitosos en estos procesos de gestión de la administración y pueden dar un informe correcto a los asambleístas de la debida utilización de un presupuesto de gastos debidamente soportado en contratos, debidamente soportados en una supervisión que hace la administración en primer lugar y de una interventoría que será la garante de que el objeto social contemplado en el contrato se haya cumplido por parte del contratista. Y ahí la importancia de continuar con estos eventos, Jorge Enrique. Cada día vamos a estar más unidos, cada día vamos a estar más preparados y más capacitados para afrontar con éxito los grandes retos que nos vienen en la propiedad horizontal. Las normas no son ajenas al ejercicio de la profesión del representante legal y el gobierno nacional ha venido interesándose en este sector. Por eso, mi llamado como conferencista es que sigamos en esta tónica, que nos preparemos, que busquemos las mejores formas de llevar un buen gobierno corporativo donde estén claramente diseñados los principios, el sistema de control interno, las herramientas de gestión que vamos a utilizar y que mensualmente podamos hacer una evaluación de la gestión del administrador, de la gestión del Consejo de Administración y de los resultados que se obtienen durante la vigencia del año 2023. Buenas noches para todos y que sigan en compañía de Jorge Enrique Hernández, el caballero de la propiedad horizontal. Muchas gracias.
Doctor Carlos Acevedo, muchísimas gracias a usted por su colaboración, por su participación y muy interesante su comentario. Muy importante el saber que los procesos de contratación son aquellos procesos en los que debemos tener mucho, pero mucho cuidado, porque ahí es donde se nos está yendo el presupuesto. Hay procesos que prácticamente quedan a la deriva, hay procesos en los que no se sabe de dónde salió el contratista, hay oportunidades en donde no tenemos nada de conocimiento cómo se seleccionó esa persona y sí pudieron haberse presentado muchísimas otras situaciones en donde efectivamente un contratista con mejores capacidades, posiblemente con más músculo financiero, nos podía haber hecho un mejor trabajo. Eso lo vemos, lo vivimos y no sabemos por qué en muchas oportunidades no se presenta de una correcta manera. Entonces, por eso debemos estar en todo momento como consejeros pendientes de qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos efectivamente estar pendientes de un contrato, qué es lo que se tiene que hacer para que el contrato salga adelante, para que podamos sacar adelante esa obra, ese proyecto que tanto estamos necesitando en la copropiedad. Y bueno, haciendo un paréntesis, aquí el doctor Jorge Arciniegas me está solicitando su intervención con respecto a ese espinoso tema de la idoneidad. Doctor Jorge Arturo Arciniegas, muy buenas noches y bienvenido a Noches de PH y le vamos a escuchar de una manera muy breve ya que viene una fila de participantes, entre ellos usted, claro está. Así que doctor, muy buenas noches, bienvenido, le escuchamos. Muy buenas noches, don Jorge Enrique Hernández, caballero de la PH. Un saludo cordial para todos estos grandes personajes y actores de la propiedad horizontal, especialmente para el doctor Esteban Gómez, de quien hoy conozco, el doctor Acevedo. Pues lógicamente que uno en todos estos temas que a veces denominamos oscuros o espinosos, hay temas que se quedan en el tintero y que a veces merecen cierta claridad. Los temas que se han tratado son todos importantísimos, pero quiero detenerme en uno solo, que fue el que aportó la señora directora del propio, la idoneidad. Es que nosotros en Colombia tenemos la costumbre de coger malas costumbres y de endilgarle a la ley y a los decretos temas que la ley no ha tratado o que la ley no ha regulado. Indiscutiblemente en Colombia ahora se está exigiendo un montón de requisitos y calidades profesionales a los administradores de propiedad horizontal. Yo a veces en Facebook, en las redes sociales, en correos que me llegan, veo cuando hacen una convocatoria para administrar los requisitos para ser el administrador de esa propiedad horizontal, de esa persona jurídica, exceden hasta 3 hojas. Le exigen al administrador idoneidad, conocimiento. Para ser administrador en Colombia de propiedad horizontal, según esas convocatorias, se requiere tener más de 1000 títulos, algunos profesionales, otros tecnólogos y otros técnicos, más los títulos que por costumbre las personas nos endilgamos porque nos creemos expertos en una cosa o en otra. Pero ¿qué es la idoneidad? Ya la señora nos había hablado de que el diccionario, la etimología, de dónde viene, de dónde se presume que viene, pero no me quiero detener en el asunto gramatical, me quiero detener en el asunto de ley. El numeral, el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 675 habla de la idoneidad, la toca, digamos que tangencialmente cuando dice que en las copropiedades residenciales, mixtas o comerciales, la persona que ejerza la administración o que vaya a ejercer la administración deberá acreditar idoneidad. Si lo dejamos hasta ahí, pensamos
que ya hay un reglamento, unas leyes o algunos decretos reglamentarios que nos indiquen o nos digan quiénes son los idóneos en propiedad horizontal para administrar. Pero si leemos fragmentariamente la ley, o como decimos los abogados, descontextualizando la norma, nos quedamos a oscuras respecto de la idoneidad. Resulta que aquí en Colombia no se puede exigir idoneidad a ningún administrador, porque es que el mismo artículo 50 en su parágrafo dice que se deberá acreditar idoneidad, pero de acuerdo, dice después la norma, el mismo parágrafo dice, de acuerdo a lo que el gobierno reglamente. Y resulta que el gobierno no ha reglamentado nada y no lo puede hacer, porque es que la reglamentación de la ley 675 le corresponde al Congreso. Y entonces por eso el gobierno nacional no ha podido reglamentar ni lo de la idoneidad, ni tampoco lo de las pólizas, que también se le indicaron a una reglamentación del gobierno en el mismo artículo 50. Entonces, hablar de idoneidad en propiedad horizontal es un sofisma de distracción o de pronto un sofisma que crea complejidades para administrar en Colombia. Nadie en Colombia puede exigir idoneidad a un administrador porque aún no se ha reglamentado la ley en ese sentido, como lo ordena el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 675. Sí, yo como administrador, dice la ley, debo acreditar a idoneidad, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Cuando ya exista un decreto que reglamente o una reglamentación sobre ese asunto de la idoneidad. Ahora mismo, ¿quién es idóneo? Nadie, porque la ley ni la reglamentación existe para determinar quién es idóneo o no. La idoneidad se puede ver de distintos ángulos, pero es un tema complejo y yo voy a terminar aquí porque lo que quería aclarar es que en Colombia no se puede exigir idoneidad ni pedir idoneidad a un administrador porque eso no ha sido reglamentado. Y mientras no haya sido reglamentado, yo no puedo exigir lo que la ley no ha creado. Entonces, con eso termino, don Jorge, porque no quiero excederme en los minutos que usted me ha concedido muy amablemente. Mi respeto para todos desde Barranquilla, cálida y alegre, festiva y trabajadora, y ahora con lluvia, que les envío un abrazo cariñoso, un abrazo de propiedad horizontal, de hermandad de propiedad horizontal. Muchas gracias, don Jorge Enrique. Pero espere, por favor, doctor Arciniegas, no se me escape. No se me escape porque seguimos con usted. Seguimos con usted con una participación que es también interesante porque tratamos otro tema del día a día, un tema también que es muy espinoso y gracias a usted porque me ha quitado prácticamente muchas de las palabras que tenía previstas a la intervención anterior. Y nuevamente reitero mis agradecimientos al doctor Carlos Acevedo, que nos ha puesto a pensar también en otro tipo de trabajos, cosas que nosotros tenemos que estar muy, pero muy pendientes. Y bueno, ya vamos a ver al doctor Jorge Arciniegas en la colaboración que nos envió y posiblemente, si no, si nos lo permite su agenda, doctor, vamos a escuchar un breve complemento también de lo que usted nos pueda aclarar de esa intervención suya. Nuevamente fallándome la velocidad de la... acá está. Muy buenas noches, queridos amigos, colegas, actores de distintas disciplinas de la propiedad horizontal y el saludo especial. Por favor, nuevamente. Muy buenas noches, queridos amigos, colegas, actores de distintas disciplinas de la propiedad horizontal y el saludo especial para mi querido amigo Jorge Enrique, el caballero de la PH. Hoy les tengo un tema álgido en la propiedad horizontal que es los administradores delegados. Una insana costumbre que se ha vuelto recurrente y permanente en la propiedad horizontal y que es abiertamente irregular e ilegal. Bien sabemos que los administradores
son elegidos por la Asamblea General de Propietarios o por el Consejo de Administración, como lo ordena el artículo 50 de la Ley 675 de 2001. Si ellos tienen un ente nominador, para que tengan un administrador delegado, habría sido necesario que la ley hubiese establecido ese actor diferencial que hay ahora irregular para establecerlo legalmente. En este sentido, es necesario advertir que la ley no trajo en ningún momento esa figura, no la estableció, ni siquiera se vislumbró. Lo que sí realmente trae la ley 675 de 2001 es el administrador suplente que se encuentra establecido, y es en la única parte y en el único artículo donde se nombra y se establece, que es en el 38, el numeral primero, en funciones de la Asamblea. Cada administrador debe tener un administrador suplente, así como lo tiene el revisor fiscal, que debe ser elegido y tener un suplente para sus faltas temporales o definitivas. En ese sentido también es de notar que he encontrado en muchas copropiedades que esos mal llamados administradores delegados están firmando paz y salvos, firmando incluso actas de asamblea y firmando toda documentación sin tener facultad legal para ello. Si los administradores quieren tener a una persona distinta a ellos para que haga sus funciones, entonces deberían tener su administrador suplente, como lo ordena el numeral primero del artículo 38 de la Ley 675 de 2001. Esa insana costumbre o mala costumbre ha hecho carrera, como también ha hecho carrera el tema del manual de convivencia. Aquí en Colombia somos muy dados a establecer asuntos que ni la ley ni la jurisprudencia han establecido. Por tanto, el tema es tan profundo y tan complejo y a la vez tan sencillo de resolver que merecería una charla, una conferencia para explicar los términos de qué debería ser en la propiedad horizontal un administrador titular y el administrador suplente que ordena la ley. Muchas gracias, queridos amigos, un abrazo para todos, mi más alta estima y respeto para todos, y desde Barranquilla un abrazo fraternal. Muchas gracias. Doctora Ciniegas, gracias por esas palabras y gracias por estar presente acá en sala. Sé que también maneja una agenda muy apretada, pero de todas maneras lo quiero escuchar, ampliando el tema que ya había hablado. Así que bienvenido nuevamente, active su micrófono y lo escuchamos. Muchas gracias, mi directo amigo Jorge Enrique Hernández. Es un tema que, como lo decía en el video, ha hecho carrera en Colombia. Pero resulta que la ley 675 del 2001, en ninguno de sus 87 artículos habla de administradores delegados. Habla del administrador suplente. Cuando revisamos el artículo 38 de la ley 675 en su numeral primero, y cuando el abrebocas del artículo dice funciones de la Asamblea, la primera función que establece el artículo 38 es elegir y remover libremente, dice el numeral primero, elegir y remover libremente al administrador y sus suplentes, cuando fuere el caso, para periodos establecidos en el reglamento. Detengámonos en esa expresión, pero sobre todo, no solo en la expresión, sino en esa letrita que es la I o la Y, que aquí es una conjunción. No es un vocablo disyuntivo, sino conjuntivo.
La ley lo establece claramente. Elegir y remover libremente al administrador y su suplente. Eso significa que cada vez que la asamblea, cuando no hay consejo de administración, vaya a designar o elegir a un administrador, debe elegir también a su suplente. Igual pasa cuando hay consejo de administración, porque ya sabemos que porque el artículo 50 lo establece, donde hay consejo de administración, es este órgano quien debe elegir y remover libremente al administrador y su suplente, porque esa facultad la ley se la otorga al consejo de administración. Pero ¿qué está pasando en Colombia? Se han creado muchas empresas administradoras de propiedad horizontal. Y lo más fácil para un representante legal de esas empresas es poner a ciertas personas en jornadas laborales de 8 horas diarias en un conjunto residencial, en un condominio, en un edificio, y a eso lo llaman administrador delegado. La ley no ha autorizado eso. La ley 675 en ninguno de sus artículos habla de administrador delegado. La ley estableció claramente administrador y su suplente. No dice o su suplente, dice y su suplente. Esa mala costumbre ha llegado a tales hechos que aquí en Barranquilla, donde se me ha llamado en algunos conjuntos o edificios para asesorarlos en ese sentido, encuentro, por lo menos en uno, que lo voy a decir sin decir el nombre del edificio, en donde la supuesta administradora delegada firma un acta de consejo de administración, ella sola, en donde se impone una sanción pecuniaria y una prohibición de uso de salones sociales a una copropietaria. Y dice, acta de consejo de administración del edificio tal, se reunieron el consejo, los miembros, fulana, perenceja, tal, deciden la sanción sin ningún debido proceso, sin haber escuchado en descargos a la propietaria, sin haber cumplido con esa obligación que tiene por ley de observar el debido proceso, de darle la oportunidad a la propietaria de hacer sus descargos, de defenderse, de ejercer su derecho de contradicción y el derecho de impugnación. ¿Y quién firma esa acta? Imagínense ustedes el desastre que hay aquí. Lo firma una administradora delegada. No la firma la presidenta del consejo, ni la secretaria del consejo, el acta y el contenido, porque sacaron como una resolución con resuelve y todo, resuelve, imponer la sanción tal, 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 y firma fulanita de tal, administradora delegada. Pero no vamos a quedarnos ahí. Los administradores delegados están firmando paz y salvos para llevarlos a la notaría cuando se corren escrituras de compraventa. Yo hago una pregunta que quiero dejársela a todos para que todos nos cuestionemos, investiguemos y averigüemos y estudiemos la ley. Si a mí como administrador me elige un cuerpo colegiado, que en el caso donde no hay consejo, le corresponde a la asamblea y donde hay consejo, le corresponde al consejo de administración, ¿con qué facultades legales yo, siendo designado o elegido como administrador, voy a delegar esa función? Si es que eso es del resorte del consejo y de la asamblea, donde la ley me ha otorgado esa función a mí en el artículo 51 para nombrar delegados y designar delegados para que en mi nombre y representación ejerzan mis funciones de administración y además firmen documentos, contratos, paz y salvos, o incluso firmen informes financieros, porque también los he visto firmados por administradores delegados. Yo no sé si el doctor Esteban Gómez, el doctor Acevedo compartan mi concepción sobre eso, mi concepción jurídica sobre eso, pero creo que si la ley no me otorga a mí, es como si yo me nombran administrador y luego yo me voy y digo, no, yo me tengo que renunciar, pero les voy a dejar aquí a Jorge Enrique Hernández, que yo lo designo como mi administrador aquí y se los dejo aquí a ustedes.
No, porque yo no tengo esa facultad. La ley no estableció en ninguna parte que existan administradores delegados. Así como en ninguna parte la ley estableció los manuales de convivencia. Como también estableció la ley que el periodo presupuestal es de 1 año y muchos administradores se atreven a firmar contratos por 2 y 3 años cuando solamente tienen autorizado por la Asamblea y aprobado un presupuesto para 1 año. Leí en algún periódico que una colega hablaba de que sí podía firmarse un contrato por 2 y más años, porque eso haría que se afectaran vigencias futuras. Por Dios, discrepo abiertamente de esa concepción. Como abogados, la formación jurídica y filosófica que tenemos, sabemos que las vigencias futuras son un elemento esencial en el derecho público y del servicio público, y que solamente está autorizado por la Constitución y la ley en asuntos públicos, en el Consejo, en la Asamblea o en el gobierno por el Congreso. Pero no traigamos normas públicas que no son del resorte de la propiedad horizontal para decir que un administrador pueda firmar un contrato de vigilancia con una empresa de vigilancia por 2 o 3 años, porque Eso es no está parte, facultado para eso. Y así está pasando. Y solamente les digo esos temas para que investiguemos, porque me gusta dejar el cuestionamiento para que todos nos preocupemos por estudiar más, porque nosotros nos preocupamos por leer la norma, por estudiarla, por analizarla y llevarles a ustedes un mensaje, una orientación. Pero yo reconozco que no tengo la última palabra, porque nadie tiene la última palabra ni tiene la verdad absoluta. así es, doctor Arciniegas, en propiedad horizontal nadie tiene la última palabra, nadie Es una tiene la verdad absoluta y es algo que, caramba, con lo que tenemos que vivir en el día a día y con sus palabras, discúlpeme que lo haya interrumpido, podemos ver cómo el lado oscuro de la propiedad horizontal es muchísimo más amplio de lo que nosotros mismos nos imaginamos, de lo que nosotros mismos podemos ver. Y por mi cercanía a algunas empresas de propiedad horizontal, lo cual me está siendo criticado en el momento, yo puedo afirmar que hay empresas en donde hacen las cosas lo mejor posible y lo hacen bien. Y me atrevo a mencionar en este momento a implementar a Inmobiliaria Valenzuela, algunas de las empresas con las que he tenido cercanía y puedo afirmar que hacen las cosas bien. Que fallamos, sí, fallamos como todas las cosas que hacemos los seres humanos, pero no necesariamente lo hacemos de mala intención. Caso contrario de otras personas naturales o jurídicas que colocan a los administradores bajo contratos leoninos y los colocan como supervisores y les colocan a visitar diariamente 5 o 6 copropiedades y a duras penas los honorarios llegan a un mínimo. Eso sí es explotación, eso sí es abuso de todos los que no hacen buena empresa acá en el país y que abusan explotando al administrador de propiedad horizontal. Y sí, yo tengo derecho a tener mi cercanía o mi lejanía con una u otra empresa y me alejo de aquellas que no hacen las cosas bien de acuerdo con mi criterio y me acerco y ejemplifico a las que sí lo hacen. Y yo sé que por eso puedo ser censurado también y no me da temor ni me da pena decirlo. Me pueden hacer decir cosas que duelan en el momento como las que se están diciendo en el momento. Y sin más preámbulos, voy a hacer nuevamente el intento de escuchar al señor Elkin Álvarez en esa valiosísima intervención que nos está haciendo. Permítanme, por favor, vamos a cruzar nuevamente los dedos para que el Internet nos permita escuchar esta intervención.
Don Jorge, no hay audio. No sé si los demás escuchan, pero yo no escucho nada. No se está escuchando el video. Jorge Enrique, no compartiste el audio. Estoy trabajando en el tema. Muy demoradas. ¿Me porque confirman? tienen que registrar manualmente las personas y la gente se incomoda. ¿Ya lo estamos y las asambleas escuchando? Ya empiezan con personas disgustadas. Doctor Esteban, Y eso es lo que menos queremos en una reunión de asamblea. ¿me Entonces, confirma el audio, dejemos por ese lado favor? oscuro, apliquemos Sí, señor, sí, tecnología señor. para todo. Y Vamos créanme desde el que inicio. la vida. Vamos a hablar sobre el lado oscuro de la PH frente al uso de la tecnología. Mi nombre es Elkin Álvarez, CEO de GoPH, software para la propiedad horizontal, especialmente en el manejo de asambleas. Y bueno, mencionando asambleas, empecemos por allí. ¿Dónde encontramos el lado oscuro? Encontramos el lado oscuro en el uso de las asambleas cuando no se utiliza una plataforma para el control del quórum, cuando no se utiliza una plataforma para las votaciones. Y muchas asambleas empiezan o son muy demoradas porque tengo que registrar manualmente las personas y la gente se incomoda y las asambleas ya empiezan con personas disgustadas. Y eso es lo que menos queremos en una reunión de asamblea. Entonces, dejemos ese lado oscuro, apliquemos tecnología para todo y créanme que la vida será más llevadera porque de alguna manera podemos mejorar todos aquellos procesos. Pero salgámonos un poco de asambleas, hablemos de otro tema también de software. Podría ser el software contable. ¿Qué tal si tenemos el software bajo nuestro dominio en vez de tenerlo en el dominio del computador, del contador? Eso era la forma como se hacía anteriormente, ahora es una mala práctica. Ahora debemos tener el software contable bajo nuestro poder, bajo nuestro dominio. Y la mejor manera es tenerlo en la nube, ni siquiera en nuestro computador, en nuestras oficinas, porque es un riesgo mayor. ¿Cómo tenerlo en la nube? Pues sí, tener nuestro software con 100% de disponibilidad para cualquier momento y que el contador desde donde esté pueda entrar para hacer sus revisiones, sus registros contables o sacar los informes que nos tengan que enviar, pero a la vez ustedes también como administradores o del área administrativa puedan hacer gestión frente a la información. Entonces es importante tener en cuenta que el software contable no debe estar en poder del contador, debe estar bajo el dominio de la copropiedad. Eso significa en la nube, pero también bajo la razón social de la copropiedad. Saliéndonos del software contable, vamos a procesos más continuos en la propiedad horizontal, como el tema del uso de las reservas. Todavía tienen las reservas en la portería de la administración sobre un cuaderno, dejando que el vigilante tenga que hacer control y gestión de él. Eso es una mala práctica hoy en día. Debemos salirnos de ese lado oscuro del desuso de la tecnología y apropiarnos de herramientas que puedan favorecer para el manejo no solamente de las reservas, sino también del mismo control de acceso en las porterías, de la llegada de paquetes y entre otros. El tema de las comunicaciones, todavía siguen ustedes imprimiendo documentos y llevándolos a las casas de los residentes. Esa oscuridad debemos salir de ella, ¿cierto? El costo del papel, el costo de una impresión, el tiempo de impresión, el desgaste de ir a llevar esa documentación. Esto hoy en día ya no debe estar sucediendo en las copropiedades. Debemos dejar ese lado oscuro y pasar a la luz de alguna manera. Pasemos a las herramientas de diseño. Ustedes conocen, manejan herramientas de diseño, han escuchado de Canva, pues esto es una maravilla. Las herramientas de diseño hoy en día en la nube, en internet, usted solo se registra y ya las puede usar. Y de esta manera ustedes pueden hacer infografía, pueden hacer fichas informativas sin tener conocimientos de diseño gráfico. O sea, pueden hacerlo de una manera muy cómoda, fácil, en 2-3 minutos, con un poco de interés y un poco de creatividad pueden sacar una ficha con información necesaria para poder divulgar mediante correos electrónicos o cualquier mecanismo que tengan para poder compartir con las copropiedades la información o con los residentes. Es importante que
entendamos que ya no es un trabajo de expertos, sino que hoy en día la tecnología avanza tanto que podemos aprovechar esas herramientas para hacer nosotros mismos el trabajo. Y mencionemos por último el tema de la inteligencia artificial. Esto no es algo del otro mundo, esto no es algo solo para ingenieros, no es algo para los jóvenes. Salgámonos de ese lado oscuro y pasemos a la realidad donde la inteligencia artificial es para todos. Hay tantos beneficios allí donde ustedes pueden aprovechar, crear un documento para darle respuesta a un propietario que de una manera nos está solicitando alguna información y ustedes de pronto no saben cómo redactar el documento, tienen la información, pero ese mecanismo apropiado de hacer una redacción no la manejan apropiadamente, pues la inteligencia artificial como ChatGPT le puede ayudar a ustedes a redactar ese documento y en 30 segundos, en 10 segundos, ustedes pueden sacar un documento muy organizado, muy ordenado para simplemente poder compartir. Es una pequeña muestra de lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero este es un mundo inagotable de experiencias que ustedes pueden ir conociendo poco a poco y que es importante llegar a ella. Finalmente, salgámonos de esa nube, de ese lado oscuro frente a que la tecnología es difícil y es para ingenieros. No, hoy en día la tecnología es para todos. Entonces, nos vemos. Chao, chao. Y nos seguiremos viendo, don Elkin, porque la participación suya nos hace una invitación a que todos, administradores, consejeros, revisores fiscales, nos estemos actualizando diariamente. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días hay actividades, hay ahora que usted lo menciona, don Elkin, está la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene como límite la necesidad y en especial la creatividad de cada uno de ustedes, señores administradores, señores consejeros. Y por eso me permito invitarlos a todos ustedes a que se capaciten, sí, y que se capaciten con personal profesional, experto. ¿Como quién? Como el administrador de fincas, como se denomina en España, el administrador ampliamente conocido por nosotros, Pepe Gutiérrez, que nos estará acompañando el próximo 8 de noviembre en una actividad denominada Condotec, en donde nos van a estar hablando de la inteligencia artificial, como lo menciona don Elkin, y los que estén interesados, todavía hay cupos, en participar en esta actividad denominada Condotec, que es el próximo 8 de noviembre, se pueden comunicar inclusive en este mismo momento al 322-308-3754. Lo repito, 322-308-3754. Y ahí van a posiblemente tener el privilegio de asistir a una clase actualizada en donde se va a hablar de inteligencia artificial, de las ventajas y de las maravillas que se pueden trabajar con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, con una gran amiga, Lucía, que nos la presentó un gran amigo también, Luis Eduardo, en un programa anterior que ya está en el canal de YouTube de Jorge Enrique H., el caballero de la PH, nos presentó a Lucía y tuvimos un ejemplo muy real y la estoy activando en el momento, la estoy utilizando, perdón. Y don Elkin, aprovecho que lo veo en plataforma, aprovecho de su amabilidad y de sus conocimientos. ¿Qué tal es la inteligencia artificial? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué precauciones tenemos que tener con ella? Don Elkin, por favor, active su micrófono y bienvenido a Noches de PH. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge Enrique, y a todas las personas que lo acompañan en este momento y que lo acompañarán después a través de YouTube.
Pues le cuento que, bien, escuchando todo el programa, quisiera hacer antesala a las intervenciones que han sido muy buenas y realmente hay mucha oscuridad y que la fuerza nos acompañe a todos porque realmente hay mucho material por resolver todavía. Y bueno, ese ha sido un trabajo fuerte que los líderes de propiedad horizontal han venido trabajando para que finalmente la propiedad horizontal y los administradores de propiedad horizontal puedan salir adelante. Pero indudablemente es fundamental conocer la tecnología, saber usar la tecnología, aprender de ello, aprender qué tipo de herramientas existen, de tal manera que nos haga fáciles nuestras tareas, que sea más cómodo desarrollar cualquier actividad, que podamos ser más efectivos y más precisos. En el caso de la inteligencia artificial, eh, que aparentemente es una tarea muy fácil, no es. No es algo complicado manejar la tecnología de la inteligencia artificial. No es nada complicado. Lo difícil es que podamos entrar en el día a día poniendo de nuestra parte. Siga, don ¿Sí? Elkin. Sí, Ok. siga. Entonces, es perderle miedo a todo lo que es tecnología, porque es que nos tocó a nosotros la transición, ese cambio del manejo manual de las cosas al uso de la tecnología. Entonces, esa transición que nos tocó, nosotros ya como nos dicen ya los dinosaurios o los que estamos en la edad de la guayaba, generación de la guayaba es don Jorge Enrique. Sí, señor. Ok, Sí, señor. sí, nos toca definitivamente aprender. Eso no es para los muchachos, como lo mencionaba. Entonces, los invito, y eso es una reflexión que siempre trato de dejar, los invito a que indaguen, a que investiguen, a que usen la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, herramientas que están creadas para que ustedes como administradores puedan hacer mejor las cosas. Y bueno, eh, adelante. Gracias, don Elkin. Y sí, adelante continuaré, a pesar de la presencia de personas que no están de acuerdo con la tecnología porque la desconocen o porque no saben cómo implementarla y que a pesar de tener herramientas a su alcance, no las utilizan. Y tenemos copropiedades que todavía viven en el oscurantismo porque ni siquiera tienen una plataforma implementada para sus comunicaciones internas, porque tienen un sistema de control de acceso que es el criterio del vigilante y muchas otras cosas que hacen falta dentro de las copropiedades y no todas, claro está. Y la excusa es que porque no hay presupuesto, que porque tenemos que optimizar el presupuesto, que porque tenemos que hacerle ahorros a la copropiedad, que porque no estamos capacitados para vivir en propiedad horizontal. Y es muy cierto, el vivir en propiedad horizontal no es económico, así sea en una vivienda de interés social o una VIPA, como la conocemos tradicionalmente también. Hay muchas cosas que nos llevan a estar en un atraso tecnológico, conceptual, y todo es basado en la falta de conocimiento. Falta de conocimiento y en muchas oportunidades por las guerras que se suceden, inclusive en personas que están beneficiándose de los conocimientos que se imparten a través de conversatorios como el presente. Y hablando de personas muy especiales, me permito enviarle un cordial y respetuoso saludo a una persona que nos está acompañando desde el comienzo, el señor Andrés Madrid. Don Andrés, muchísimas gracias por estar acompañándome. Es usted muy, muy importante. Su participación ha sido muy valiosa. Y téngalo por seguro que aunque tengamos algunas posibles diferencias de opiniones, seguiré trabajando en pro de la propiedad horizontal colombiana y seguiré trabajando en pro de aquellas personas que hacen las cosas bien, porque el mote
el seudónimo del caballero de la propiedad horizontal me acompaña y me acompañará siempre, porque siempre estaré haciendo las cosas lo mejor posible. Y me encargo de traer calidad en mis programas. Me encargo de traer la verdad, la realidad y de exponer, como lo he hecho en el día de hoy, en Noches de PH, las cosas oscuras, de exponer y poner sobre el tapete las cosas que no se deben hacer. Y de pronto hay personas que no lo han entendido de esa manera. Y le doy gracias nuevamente para cerrar este programa a una persona muy agradable, a Sharon Pardo, quien fue la protagonista o la coprotagonista en la idea de sacar un especial, un programa que incomodó a muchos por la información que se compartió, pero que en realidad puso al descubierto algunos de los puntos negros que hay en propiedad horizontal. Faltaron muchísimos otros, pero por espacio de tiempo, por respeto a todos ustedes, no podremos continuar, por lo menos en la noche de hoy. Y le doy gracias a aquellas personas que me apoyan, que son las más importantes para mí. Le doy gracias a Jorge Arturo Arciniegas, a Luz Dari Nieto, a Elkin Álvarez, a Esteban Gómez y a muchísimos otros que se me pasan por alto en el momento, pero que me han acompañado porque saben de la calidad de programas que salen al aire, en donde se hablan cosas verídicas, que no nos gustan a algunos, qué pena, pero en algún momento tendré que con pruebas fehacientes, tal cual como lo exigen los tribunales, estar denunciando cosas desagradables en propiedad horizontal. Y le doy gracias al comentario del doctor Esteban Gómez y lo leo literalmente. Y es que patentaron la expresión el lado oscuro de la PH. Yo no sabía. Y me remito al inicio de este programa que queda subido en el canal de YouTube de Jorge Enrique H., en donde Sharon Pardo nos contaba cómo nació este programa, este título y la forma en que se trabajó. Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron y muchas gracias también a las personas que no están de acuerdo conmigo porque me nutren con sus puntos de vista. Mis especiales saludos para ellos, porque de ellos estoy aprendiendo mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes y acuérdense, en esta misma semana estará al aire en el canal de YouTube este programa y la tarea no es guardarlo, la tarea es socializarlo entre los administradores, consejeros y en general entre todas las personas que vivan y que tengan una relación directa o indirecta con la propiedad horizontal colombiana. Además, suscríbanse al canal de Jorge Enrique H. si no lo han hecho todavía. Y si ya lo han hecho, estén pendientes, porque tan pronto como salga al aire este programa, va a sonarles la campanita de estar activados, de estar al aire con este nuevo programa. Muchísimas gracias a todos ustedes de nuevo. Nos veremos la próxima semana con un programa nuevamente de propiedad horizontal. Un abrazo a través de la distancia, en especial para el doctor Carlos Acevedo, a quien no lo había saludado anteriormente. Y sigamos saliendo de esa oscuridad que nos ha embargado en propiedad horizontal. Doctor Jorge Arturo Arciniegas, gracias por esa colaboración, gracias por esas palabras, gracias por ese apoyo que nos da y téngalo por seguro que aquí estaremos nuevamente en Noches de PH abriéndole la puerta para que usted esté con nosotros. Y como dice Don Elkin, que la fuerza nos acompañe para hacer las cosas correctas y para denunciar, como se ha hecho en la noche de hoy, aquellas prácticas que son desagradables para todos nosotros en propiedad horizontal. Muchísimas gracias. Les saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH, y los invito para que la próxima semana estén atentos
para participar en un nuevo programa. Que Dios les bendiga. Buenas noches.